Bueno, vamos a comentar Orwell, 1984, hasta la página 50. Hay mucho que hablar aquí de este libro. Quiero ir leyendo algunos párrafos de esta interesante novela que es una crítica a los gobiernos dictatoriales, en fin, a las dictaduras. Dice: y en ese momento se estaba cortando la electricidad durante el día. Era parte de la campaña de ahorro en anticipación a la Semana del Odio. Es el capítulo 1. Es de notarse que en la novela Orwell usa mucho un control que se establece sobre la sociedad de que habla la novela, una sociedad ficticia, por supuesto. Hay una policía que se llama la policía del pensamiento, que controla a los ciudadanos todo el tiempo. Dice aquí: los miembros del partido debían abstenerse de entrar en tiendas corrientes. A esto se le llamaba traficar en mercado libre, pero esta orden no era rigurosamente obedecida porque habían cosas como los cordones de zapato y las cuchillas de afeitar que resultaban imposibles de conseguir de otra manera. Increíble. Bueno, aquí dice que Winston, el protagonista principal de la novela, quiere hacer un diario. Dice: y ahora iba a comenzar un diario, lo que no era ilegal. Nada lo era, dado que ya no había leyes. Pero si lo descubrían, estaba bastante seguro de que lo condenarían a muerte o al menos a 25 años de trabajos forzados, solamente por escribir un diario. Dice por acá: las mujeres, sobre todo las jóvenes, eran siempre las partidarias más fanáticas del partido. Por supuesto, otra vez, la policía del pensamiento. En toda la novela veremos la policía del pensamiento. Bueno, aquí el concepto del partido, el partido que habla en la novela, dice: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Interesante que encontramos muchos párrafos en toda la novela que hablan de esta sociedad controlada por un partido, controlada por una ideología. Dice aquí, en ellos, dice, espías se convertían sistemáticamente en pequeños salvajes e ingobernables, aunque esto no provocaba en ellos ninguna inclinación a rebelarse contra la disciplina del partido. Por el contrario, adoraban al partido y todo lo que se relacionaba con él. Las canciones, los desfiles, las pancartas, las excursiones, la instrucción militar con rifles de juguete, el gritar consignas, la adoración del gran hermano, para ellos todo eso era una suerte de maravilloso juego. Una descripción de la sociedad que vive en la novela. Aquí dice: la policía del pensamiento, aquí lo vemos otra vez. ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría para siempre? Como respondiéndole las tres consignas en la blanca fachada del Ministerio de la Verdad, les recordaron que la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Bueno, este es el capítulo 3. Winston sueña con su madre. Por acá encontramos, dice: la tragedia advirtió, pertenecía a los viejos tiempos, a un tiempo en que todavía existía la privacidad, el amor y la amistad, y cuando los miembros de una familia se apoyaban los unos a los otros sin necesidad de tener una razón para ello, porque un miembro del partido exterior solo recibía 3.000 cupones de ropa al año y un pijama costaba 600. Miren esto. Y se puso una camiseta sucia y unos pantalones cortos que descansaban sobre una silla. Fíjense que a la gente del partido no les da incluso ni para comprarse la ropa en la novela. Dice: y si todos los demás aceptaban la mentira impuesta por el partido, si todos los registros contaban la misma versión, entonces la mentira se convertía en historia, por tanto en verdad. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado.
Todo lo que se necesitaba era una serie inacabable de victorias sobre la propia memoria. Lo llamaban control de la realidad. En neolengua, doble pensar. Aquí tratan de reescribir la historia. En la novela, los que controlan el partido, los jefes del partido, pues intentan reescribir la historia, borrar el pasado y presentarse ellos como los buenos de la película. Creer que la democracia era imposible y que el partido era el guardián de la democracia. Olvidar cuanto fuera necesario olvidar y luego recordarlo de nuevo cuando fuese necesario. Y luego olvidarlo de nuevo de inmediato y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Ese era el colmo de la sutileza, inducir conscientemente la inconsciencia y luego, una vez más, volverse inconsciente del acto de la hipnosis que recién uno había llevado a cabo. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar. Es una novela magistral. Recordemos que está hablando aquí de un supuesto socialismo inglés. Aquí lo vemos, socialismo inglés, que la novela trata sobre un estilo o un país esclavizado en una dictadura. Dice, no era cierto que, como se afirmaba en los libros de historia del partido, que éste hubiera inventado los aviones. Mire qué curioso. Él recordaba aviones desde la más temprana infancia, pero no podía demostrarlo. Es decir, que el partido inventó la mentira en esta novela de que ellos crearon los aviones. Y dice Winston que eso no era cierto porque él recordaba que existían los aviones desde que él era un crío. Cuando se sabía que algún documento debía ser destruido o incluso cuando se veía un pedazo de papel tirado por ahí, la reacción automática era levantar la tapa del agujero de memoria más cercano y echarlo ahí. Después de lo cual era arrastrado por una corriente de aire caliente hasta los enormes hornos que se hallaban escondidos en algún recoveco del edificio. Fíjense, hasta los papeles pequeños que se encontraban en la ciudad sospechosos tenían un lugar inmediato para quemarse, para que no hubiera ningún tipo de manifestación de escritura en contra del gobierno. Y bueno, aquí estamos terminando en la página 50. Dice, toda la historia era un palimpsesto raspado y vuelto a escribir tan a menudo como fuera necesario. Una vez realizada, en ningún caso habría sido posible demostrar la existencia de una falsificación. Las estadísticas eran tan fantasiosas en su versión original como en la rectificada. En la mayor parte de los casos se daba por supuesto que uno se las inventaba. Por ejemplo, el pronóstico del Ministerio de la Abundancia había estimado que la producción de botas para el trimestre sería de 145 millones de pares. Luego se informaba que la cantidad real producida había sido de 62 millones. Sin embargo, al recibir los pronósticos, Winston rebajó la cifra inicial a 57 millones a fin de dejar un margen para la habitual declaración de que se había sobrepasado lo previsto. Todo lo que se sabía era que, de acuerdo con los informes, cada trimestre se fabricaban cantidades astronómicas de botas, mientras que probablemente la mitad de la población de Oceanía iba descalza. Todo se desvanecía en un mundo de sombras en el que finalmente incluso la fecha del año resultaba incierta. Esta es la página 50 de la novela Orwell, 1984.